El segundo de los contextos que les quería hablar es el de conflictos armados. No porque tengamos conflictos armados en los cuales intervenir, pero sí porque me parece interesante tomar algunos de los criterios que establece el Protocolo de Naciones Unidas para poder utilizarlos en las investigaciones y ver el rol que tiene la mujer como en algunos estructuras organizadas o en contextos de grupos delictivos organizados, fundamentalmente acá en la ciudad de Rosario, en donde tienen grupos de poder y de violencia letal en determinados barrios, en donde tienen economías delictivas, fundamentalmente con narcotráfico, comercio de estupefacientes, búnker de drogas, juego clandestino, prostitución y poder utilizar estos criterios de analizar desde la perspectiva de género el rol que ocupan las mujeres en estas estructuras organizadas y poder establecer el contexto en el que se producen los delitos de género en estas estructuras organizadas es importante para poder realizar las investigaciones. También es cierto que las denuncias que se realizan de hechos de violencia de género producidas en estos contextos no son tantas, precisamente por el poder letal que tienen estas organizaciones, pero no por eso no tenemos que poder realizarlas bajo esta lógica. En primer lugar, tener en cuenta el contexto sociocultural en que se forma el grupo, tener en cuenta las características de las familias de los integrantes del grupo, el rol que ocupan los hombres, el rol que ocupan las mujeres en estas familias de los integrantes del grupo, fundamentalmente teniendo en cuenta las características culturales y el machismo básicamente que impera en esta estructura. Las características de la jerarquía de los miembros, cómo se organizan, los roles que se distribuyen y quién van ocupando cada uno de estos roles y si hay algún rol específicamente asignado a las mujeres dentro de estas jerarquías y de los grupos. Si dentro de las actividades comerciales que tienen está el comercio sexual y de las mujeres o de las personas que integran los grupos LGTBIQ, y qué es lo que pasa con este comercio sexual. La posición en casos de contextos de violencia de género que se le da a la mujer víctima y al hombre agresor dentro de estas estructuras organizadas. Precisamente qué rol o cómo se lo ve al hombre agresor y cómo se lo ve a la mujer víctima dentro de sus pares en estas estructuras organizadas y en estas jerarquías. Y también qué pasa con cuando hay conflictos de bandas o disputas de poder territorial con otros grupos organizados de poder. ¿Qué pasa con el rol de las mujeres en estas disputas territoriales o de poder? Y si son las mujeres botín de disputa entre los distintos grupos organizados, para tenerlo en cuenta dentro de las investigaciones de contexto y desde una perspectiva de género. El tercer punto a tener en cuenta en las investigaciones de contexto, quizás el más controvertido, el que mayor discusiones va a generar para el encuentro presencial que tengamos, es la información que se obtenga del agresor. Y en esto no se trata de hacer una investigación que muchas veces surge la discusión de un derecho penal de autor, sino de poder contextualizar y ver si la presencia de estos indicadores o de esta información de contexto precisamente hace compatible con el accionar puntual, en este caso puntual, en el contexto con otros hechos. Poder indagar si hay antecedentes o han ejercido hechos de violencia similares con otras personas. Por ejemplo, si han tenido antecedentes de violencia con otras parejas o con otras mujeres
y poder ver patrones de conducta en estos hechos de violencias anteriores. En qué consistieron estos hechos de violencia, los momentos en que lo cometieron, las características de estos hechos de violencia, si el momento de cometer estos hechos les decía algo en particular, por ejemplo usaba alguna frase o alguna muletilla en particular. Hace unos años, cuando fue tan público el hecho de Juan d'Artés, que todos hemos escuchado, incluso se hizo un hashtag con esta frase, mirá cómo nos ponemos, a raíz de que las víctimas mencionaron de que cuando él las acosaba o las sometía sexualmente, les decía, mirá cómo me pones. Y precisamente esto no es algo aislado, es común en las investigaciones de delitos contra la integridad sexual, que cuando hay víctimas anteriores o cuando hay varias víctimas del mismo agresor sexual, cuando uno las entrevista, los agresores suelen tener patrones de conducta y utilizar las mismas frases, utilizar los mismos modismos, utilizar los mismos patrones para someter a las víctimas y repetir por ejemplo, y repetir frases como en este caso pasó con el caso de Juan d'Artés. Esto precisamente permite contextualizar y reforzar la credibilidad de la víctima, sobre todo cuando son personas que no se conocen entre sí, que no han tenido vinculación, que no han hablado con anterioridad y que no han tenido contacto y que vienen a contar de manera independiente que han sido víctimas de la misma persona en distintos momentos y que a las dos les ha realizado hechos similares y que les ha dicho palabras similares. También tener en cuenta respecto del agresor las declaraciones que realizan durante la investigación, sean las audiencias de la investigación penal preparatoria o también en las audiencias del debate oral y público. Algo de esto mencionó también Liliana en su presentación e incluso citó un fallo de un juicio de acá de la ciudad de Rosario, en donde se toma en cuenta las declaraciones del propio imputado. Eso es importante porque muchas veces los imputados, queriendo alegar actos defensivos o alegando argumentos defensivos, hacen mención a situaciones o a hechos que no hacen más que reproducir su propio patrón machista y misógino. Y eso es importante tenerlo en cuenta a los fines de poder corroborar y robustecer nuestra teoría del caso. Por último voy a mencionar dos situaciones particulares en donde la investigación de contexto es fundamental y central para poder acreditar los hechos. Uno es lo que mencioné respecto de cuando se dan discusiones respecto del consentimiento y únicamente respecto del consentimiento en los delitos contra la integridad sexual. Ahí toma especial relevancia la prueba de contexto. Mencioné que el fallo que se toma en cuenta y que habla y toma este concepto del contexto propiciatorio que se tiene que tener en cuenta es el fallo del caso MC contra Bulgaria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es un fallo del año 2004. En este caso se trata de una víctima que tenía 14 años, que estaba en un pueblo muy pequeño de Bulgaria, había ido a bailar a una confitería de su pueblo junto con un amigo y esperando para ingresar, tres jóvenes entre 19 y 20 años pasan en un auto y le invitan a ir a bailar a un pueblo que quedaba al lado de donde viven ellos, que queda a 17 kilómetros. Ella conocía a dos de estos tres chicos. Uno era hermano de una compañera de ella del colegio y el otro había bailado una vez en ese mismo boliche donde iba a bailar y lo conocía de ese lugar. Ella acepta ir, pero siempre que pudiera volver a regresar a su casa a las 11 de la noche, que era el horario que le había permitido su mamá hasta salir. Y van a bailar a este otro pueblo. Van, bailan, ya cuando están regresando, estos tres jóvenes le dicen de parar en un lago porque querían meterse a nadar. Ella les dice que no, pero
Los jóvenes no le hacen caso y se desvían y van hacia el lago. Ella se queda arriba del auto, en el asiento de adelante de acompañante, y los 3 jóvenes bajan. Y al poco rato vuelve el conductor del auto, se sube y reclina el asiento y empieza a tirarse arriba de ella con intenciones de tener relaciones sexuales, a los cuales ella se niega, diciéndole que no, pero él la obliga a tener relaciones sexuales. Ella nunca había mantenido relaciones sexuales con nadie, manifiesta que no se pudo resistir por la diferencia del físico entre ella y este joven, y que todo el tiempo le decía que no, pero que no pudo evitar que la abuse sexualmente. Luego de esto se suben los otros 2, el chico se baja del auto, va a buscar a los otros 2 jóvenes, ellos se suben, ella advierte que estaban secos, que no se habían mojado, con lo cual le llamó la atención porque habían bajado con la intención de nadar en el lago. Se desvían, van hacia un bar, toman algo en un bar, y ahí dicen que quieren ir a una casa fin de semana que tenía el tercero que ella no conocía, que quedaba ahí cerca. Van en el auto, ella tampoco quería ir, pero los jóvenes no le hacen caso, la llevan hasta esta casa fin de semana. El conductor del auto, que era el que la había abusado, se retira y la deja en esta casa con los otros 2. Ella dice que se queda encerrada en una de las habitaciones y que ingresa a la habitación, que es amigo de la hermana, el hermano de su amiga que va a la escuela con ella. Que ella lo dejó ingresar porque pensó que él la iba a proteger por ser su conocido. Y la abusa sexualmente.